Buenas tardes. Bien, sean todos bienvenidos, me da gusto verlos. Y bueno, vamos a orar para que Dios nos ayude con la exposición de su palabra hoy y podamos todos aprender. Padre bueno, Señor, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de abrir tu palabra y poder estudiar en ella para poder conocerte, conocernos también y responder de la manera que tú esperas que lo hagamos. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos un corazón sensible, un corazón sencillo que pueda recibir tu instrucción. Y gracias, Señor, por lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Pedimos tu ayuda en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿cuál es el rastro de tu vida que estás dejando? Ya ven, los barcos en el mar dejan una estela, ¿no? Pero esa estela después de un rato se disipa. Y los aviones, dependiendo las circunstancias del clima, etcétera, dejan también una estela, un rastro. Y después de un tiempo se disipa. ¿Cuál es el rastro o la influencia que dejamos al paso de nuestras vidas? ¿Es una influencia buena? ¿Es un rastro bueno? ¿O es un rastro malo? Hemos estado observando que existe una relación entre el concepto propio sano y el uso de las palabras. Y vimos de semanas pasadas cómo el concepto propio sano se refuerza con las palabras y las palabras muestran qué tan sano es mi concepto, ¿no? A veces podemos tener a gente en un concepto bueno, pero cuando habla, dices tú, ups, ¿no? O nosotros mismos. Quizá pensamos que somos personas equilibradas y sanas, pero una forma de saberlo, el uso de nuestras palabras puede ser que no vaya de acuerdo con el concepto propio sano. Así que cada uno de nosotros vamos dejando un rastro, una estela de vida, y cada uno dejamos una influencia, una evidencia de nuestra presencia en la sociedad o en el círculo más cercano que tenemos, y como cristianos también transmitimos y dejamos una influencia en este mundo. Y Dios espera que nuestra influencia en este mundo sea buena, un legado entre los conocidos. Y a veces hay gente que no tratamos con ellos mucho tiempo, pero sin embargo puede haber una influencia. Y es la suma de nuestras acciones, el cúmulo de nuestras palabras, lo que dan evidencia de ese rastro. Entonces queremos quiero invitar a que piensen ustedes de aquí al día que estás hoy viviendo, el rastro que has dejado en tu vida, si es bueno o cómo es, ¿no? Porque a veces puede ser que sin querer queriendo, como dice nuestro filósofo, solapemos el mal, sobreprotejamos a los hijos, no asumamos responsabilidades, seamos intolerantes o vivamos con prejuicios, generemos peleas, mentiras, murmuración y provoquemos divisiones y todo un rastro negativo, ¿no? O puede ser que el impacto de nuestras vidas para muchas personas sea una buena influencia. Y entonces la pregunta es, ¿qué impacto causan nuestras acciones, palabras y presencia en quienes nos rodean? Si es un impacto positivo o negativo, si somos de los que inspiran a otros a hacer lo bueno, a cosas buenas, o si somos de los que dañan a otros, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vamos a abrir la escritura para que nos ayude a pensar en esto, porque nuestras acciones son como el efecto dominó, ¿no? Haces acciones buenas y pueden traer un efecto positivo, o a veces tenemos acciones malas y palabras malas y también tienen un efecto negativo en los demás. Y vamos a hablar un poco acerca de las palabras, de este tema que estamos hablando de Tú la traes, de este juego, ¿no? Cómo Dios en su palabra nos deja imperativos que nos toca asumir a nosotros como cristianos. Y entonces nos toca el buen uso de nuestras palabras y considerar en un rastro de vida bueno. Les comento algunas estadísticas que no mencioné la vez pasada sobre el tema de las palabras. Hay un catedrático de la Universidad Estatal de Nueva York que dice que tanto hombres como mujeres dedican aproximadamente el 50 o 60% de sus conversaciones al día con contenido chismoso. En Estados Unidos, a lo mejor aquí en México sería el 62%, ¿no?
un poquito más. Y una empresa de seguridad en Inglaterra hizo una investigación hace algunos años entre 2,000 usuarios de computadoras y de los chats. Dice, quería conocer el tipo de información que se suele enviar a través de este medio y encontraron que 1 de cada 5 personas usa el chat en el trabajo para fines personales. Eso se me hace muy raro. Y el 25% para comunicar chismes de la oficina o para transmitir comunicación, ¿no? Entonces, hemos visto que el tema de las palabras, ¿no? El uso de las palabras es importante y estamos sumidos en el uso de nuestras palabras, ¿no? Y la invitación es considerar si eso que estamos usando es algo bueno o no. Hay un versículo en Santiago 1:26, un versículo que se me hace en lo personal, pues ya no lo pusieron, fuerte, ¿no? Porque dice ahí, si afirmas ser religioso, pero no refrenas tu lengua, tiene 2 efectos. Uno, te engañas a ti mismo y tu religión o lo que profesas creer no tiene ningún valor. Y todo lo pone el acento y el punto en el tema del control de la lengua. Y dice ahí Santiago que la lengua es un pequeño miembro que es capaz de corromper y contaminar absolutamente todo. Y sabemos que no es la lengua como órgano en sí el del problema, ¿no? Sino lo que traemos nosotros dentro, porque el Señor Jesucristo dice, no es lo que te contamina, lo de afuera, lo que te contamina, sino lo que nosotros tenemos por dentro. Y eso se expresa a través de nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestras palabras. Y entonces está diciendo Santiago está diciendo que si nosotros profesamos una fe, si nosotros tenemos una creencia, y si nuestras palabras no están conectadas o no van de acuerdo a la creencia que tenemos o a la fe que tenemos, entonces lo que yo estoy creyendo no tiene sentido. Y no porque esté mal, sino porque yo lo proceso de una manera equivocada. El concepto propio sano está relacionado con la práctica de la fe y mis palabras llegan a expresar el valor diferente, ¿no? Yo creo que Dios es santo, pero mis palabras expresan que Dios quizá no es tan santo, ¿no? Yo creo que Dios es veraz, pero mis palabras no son veraces. Yo creo que Dios es amoroso y mis palabras no expresan amor. Entonces, cuando hay una disociación, ¿no?, entre mi fe y mi expresión, dice Santiago, lo que tú crees no tiene ningún valor. Entonces sí es muy importante el uso de las palabras. No podemos separar el uso de las palabras de nuestra fe, por eso tenemos que considerarlo, ¿no? Y quizá a veces nosotros pensemos, pues somos personas equilibradas y sanas, pero a lo mejor queja constante sale de nuestras bocas, un montón de cosas, sapos y culebras y alguna otra alimaña. Entonces, pues dice Santiago, una, que se me hace muy fuerte, una, te estás engañando a ti mismo. Y 2, lo que tú dices creer, lo estás anulando con tu comportamiento, con tus palabras. Entonces, bueno, ahí tenemos un asunto. Mis palabras son mi expresión de fe. Mis palabras expresan mi doctrina y mi declaración de fe. ¿Quién es Dios? Analiza, ¿no? Tendríamos que grabar un día nuestras palabras, todo un día. Y después te sientas, ¿cómo yo podría conocer a Dios o lo que creo a través de lo que dije en este día? Entonces necesitamos conectarnos con esa realidad. Vamos a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Bueno, la carta de Pablo a Tito es una de las cartas pastorales. Tito está en una isla allá en el mar Egeo, en la isla de Creta, en una sociedad muy compleja. Dice que los cretenses son mentirosos, glotones, malas bestias. No sé si a alguien le gustaría que le dijeran, no, eres una mala bestia, prefiero que me digan tontito a que me digan mala bestia, ¿no? Pero cuando Pablo le escribe a Tito, le dice, la cultura cretense es singular y es complicada. Incluso
pues parece que de esa palabra cretense se deriva la palabra cretinos. Entonces, estas personas con las que tú estás allá plantando una iglesia, son de una forma de pensar muy peculiar, y entonces el evangelio, cuando llega a esta comunidad, no puede dejar intacta la cultura de las personas o la forma de ser. No nos vamos a meter quizá con el tema de la música, con el vestido, que es una cultura, con la gastronomía del lugar, porque eso no tiene un impacto. Pero si las personas de una cultura tienen prácticas que son pecaminosas, que salen de la palabra de Dios, entonces el evangelio sí penetra ahí y sí tiene que cambiar ahí. Y entonces estos cretinos, estos cretenses, dice Pablo a Tito, ¿sabes qué? Tienes que regular esto. Incluso les dice ahí en el 1:16, dice, profesan conocer a Dios. ¿Qué quiere decir? Dicen, con sus labios dicen conocer a Dios. ¿Pero qué dice el pasaje? Pero con sus hechos lo niegan. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces existe forzosamente una congruencia, debe de existir una congruencia entre mi fe y mi práctica. Aquí habla de buenas obras. Dice, no es posible que digan, profesen con sus labios creer una cosa, pero con sus hechos lo nieguen. Y nosotros hoy, aquí, Guadalajara, en este local como iglesia, siempre tenemos que considerar que la distancia entre mi Dios y mi práctica sea lo más cercana posible. No puede haber un abismo, ¿no? De tal manera que, pues, si no es que me ven en la iglesia, no sabrían que soy cristiano. Entonces, nuestra práctica debe de ser congruente. En el capítulo 3 de Tito vienen las recomendaciones prácticas, ¿no? ¿Qué significa ser cristiano? Dice, recuérdales a estos cretenses que ahora son cristianos, recuérdales que se sujeten a los gobernadores o a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Otra vez el tema de las acciones. Y dice el versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todas las personas, para con todos los hombres. Y entonces viene la parte práctica. Si no tuviera interés Dios en nuestra parte, en la práctica de nuestras vidas, en nuestro comportamiento, solamente sería creer en el Señor Jesucristo y vamos al cielo. Y la Biblia se resumiría en 3 pasos. Pero no, una parte es conocer a Cristo como nuestro Salvador, que es un acto de fe en lo que hizo Cristo, pero los imperativos que tenemos en el Nuevo Testamento nos invitan a reflexionar y decir, ¿dónde quiere que esté Dios en mi vida y dónde estoy? ¿Y cómo empiezo a trabajar en esto? Es algo que nos toca. Es algo que sí, por supuesto, el Espíritu Santo hace transformaciones a veces que hasta el momento de la prueba nos damos cuenta que suceden. Pero otras apelan a nuestra intencionalidad, a que nosotros digamos, tengo que despojarme de esto, tengo que asumir esto, tengo que renunciar a esto, tengo que adoptar esto. Y esos imperativos en la Biblia son acciones que Dios espera que nosotros las hagamos. Él no las va a hacer por nosotros. Y les dice, recuérdales que se sujeten, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esa es la característica del cristiano. Listos. Y considérenlo que está hablando en un ambiente abierto para la gente, con las autoridades, no dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. En el ámbito social donde te mueves, que se te vea, que tu disposición a hacer cosas buenas sea patente a la gente que está alrededor de ti. Y luego en el versículo 2, que a nadie difamen, que no injurien, que no hablen mal de otros, que no hagan acusaciones falsas con intenciones de causar daño, que no alteren la paz, que no sean agresivos, que eviten el conflicto, incluso con los que no comparten la fe. Entonces, cambios, transformación. Que sean corteses, que sean respetuosos, que sean pacificadores. Y entonces esto implica una búsqueda. No solamente está diciendo no hagas esto, sino haz esto otro. ¿En qué sentido? La búsqueda de la solución de problemas de forma práctica. Oye, es que yo no quiero pelear. No confundamos el asunto de pelear con el asunto de ponernos de acuerdo. O sea, hay para quienes platicar y ponerse de acuerdo es imposible.
pues, la Biblia dice no. Ahora, dice que no pelees y que no seas contencioso, dice que no seas agresivo, pero no está diciendo que no arregles esos problemas. Entonces, también incluye la búsqueda pacífica a los problemas y la búsqueda de la armonía en las relaciones interpersonales. Nos toca sentarnos. Si tú tienes una discusión en casa, bueno, no vamos a hacer problema. Pues sí, pero hay cosas que tenemos que negociar. Y tenemos que llegar, en muchos momentos, a acuerdos de beneficio mutuo. Y entonces papá y mamá van cediendo, van entendiendo, van haciendo un ajuste. Con los hijos, una cosa es tratar a los hijos de 5 años, pero de repente ya cuando los hijos tienen 15 años la cosa es diferente. Entonces tenemos que hacer ajustes y tenemos que llegar a acuerdos de beneficio mutuo. En la iglesia tenemos que llegar a puntos de beneficio y de acuerdo mutuo. ¿Por qué? Porque convivimos en el mismo espacio. Estamos y no podemos decir, bueno, mejor me salto, mejor no hablo, mejor me quedo callado. A veces las familias o los matrimonios optan porque cierto tema mejor ni lo platiques porque nos ponemos siempre del chongo. Bueno, lo ideal es arreglar el problema y no callarlo toda la vida porque pues no sería posible. El plan de Dios no solamente es que te evites el mal, sino el plan de Dios es que contribuyamos para lo bueno. Y a veces lo bueno tiene que ver con el asumir la responsabilidad y sentarse y platicar. Y entonces Tito pone el acento en el tema de la importancia también de las palabras y también del comportamiento. Y habla del rastro de vida. ¿Qué rastro de vida estamos dejando? ¿Cuál es la influencia que dejamos al paso del tiempo en las personas que están cerca de nosotros? Cuando el Señor Jesucristo toca en los evangelios y usa una metáfora del árbol y sus frutos, dice que un árbol bueno da frutos buenos y que un árbol malo da frutos malos. Dice, no puede un árbol malo dar frutos buenos, ni tampoco puede un árbol bueno dar frutos malos. Y entonces otra vez el énfasis aquí está en la conducta porque revela el carácter. Mi fruto, mis palabras, mis acciones revelan lo que soy. Y entonces el Señor Jesucristo dice, cuidado, porque este árbol, esta metáfora, ¿no? O sea, nosotros nos caracterizamos por lo que la gente alcanza a ver o a oír, el fruto. Y quizá a veces la experiencia no es buena y entonces dicen, no, con tal persona, ni los buenos días, ¿no? A veces así decimos, por una experiencia que tuvimos quizá con las palabras o con algún comportamiento. Cuando hablan de la primera impresión que te causa tal persona, ¿no? Vas a una entrevista de trabajo, o sea, la primera impresión, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de primeras impresiones que hemos causado. Si te ven manejando, ¿y quién es ese cafre que va manejando? El pastor. O sea, todo eso se nota y se ve, ¿no? Y la idea, Dios dice que debe de existir congruencia. No puede haber disociación entre mi fe y mi práctica. No puede haber. Cuestiona mi fe, ¿no? Hay una carta, Judas, es una carta peculiar, ahí está en la Biblia si quieren buscarla, por allá está al final, antes de Apocalipsis. Judas es una carta peculiar porque cuando ustedes la leen, de repente cita el libro de Enoc. Y entonces tú dices, pues ya sé dónde está. Hay un personaje Enoc, pero no hay un libro de Enoc. Y luego habla del testamento de Moisés. Y entonces tú dices, yo sí he oído hablar de Moisés, pero no de su testamento. Entonces cita Judas libros que a lo mejor decimos nosotros, cruz, ¿no? ¿Cómo es que un libro en la Biblia está citando? Ahora, en aquel entonces, como en muchas culturas, pues circulaban libros que tenían influencia. Y si usted considera esos libros y lo que están diciendo esos libros, no están diciendo nada en contra. Hay muchos libros hoy que usted puede tener en sus manos que tienen enseñanzas buenas y no están en la Biblia. Y entonces, ¿qué hacemos? Quememos esos libros, ¿no?
tranquilos. Me acuerdo cuando surgió el tema del Código Da Vinci, ¿se acuerdan? Que así como, casi no, decían, no leas eso, no vayas. O sea, hay que leer el libro para ver dónde están los temas y entonces poder tener argumentos para platicar, ¿no? Entonces, cuando Judas escribe, Judas tenía otra intención expresa en su carta, pero cuando se entera de algo que advirtió Jesús, algo que confirmó Pablo, Pedro y Juan, y dijeron, aguas, porque en la iglesia van a entrar falsos maestros. Ellos lo dijeron, y entonces Judas iba a escribir con otro tema y se entera, no sabemos qué iglesia era en específico, pero se entera de que había falsos maestros, y entonces Judas dice, no, plan B, cambia, y escribe una carta que tiene 25 versículos, y es una carta extraordinaria. Entonces, ¿cuál es su tema? Aguas. Dice, de repente en la iglesia, cuando uno lee las características, dice, oye, esas personas son como monstruos, ¿no? Sí, pero dice, esas personas se infiltran en la iglesia. La iglesia es susceptible a maestros falsos. Y entonces, ¿cuál es el asunto? ¿No? Observar y tener cuidado. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros, que de repente no somos congruentes con nuestra fe, sino que de repente puede haber situaciones a las que estamos expuestas como iglesia, y es ahí donde la iglesia debe tener criterio y conocimiento para distinguir, porque podemos ser arrastrados. Esta iglesia, la que escribe Judas, estaba siendo arrastrada, porque llegaron estos líderes que se oponían a muchas cosas, que decían, ya nos perdonó Dios, ya estamos perdonados, entonces no importa lo que hagamos. Y empezaron a meter ciertas enseñanzas que pues para muchos eran padres. ¡Ay, qué padre! Entonces no tiene uno que portarse bien. No, ya con que hayas creído en Cristo es suficiente. ¡Ah, pues hija! ¿No? Entonces, cuidado, porque de repente quizá unos por poco conocimiento y otros por luchas, el mensaje puede ser más atractivo. Y entonces Judas advierte y dice, cuidado porque están entrando estos líderes corruptos que se meten. Miren lo que dice el versículo 12. Es Judas versículo 2, nada más tiene un capítulo. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. La iglesia en su origen practicaba algo que se llamaba el ágape. El ágape era una fiesta, una reunión. Y a veces era el domingo, después del servicio, se quedaban a comer. Y dicen otros pasajes que estos utilizaban esa fiesta del ágape para entonces hacer un despapalle, ¿no? O sea, no era ya la fiesta de comunión y no era la fiesta en la que comemos y compartimos los alimentos y estamos juntos riéndonos, sino era la fiesta que empezaban a meter asuntos de inmoralidad, asuntos de murmuración, y esa fiesta terminaba. Incluso dice en Corintios que a veces celebraban la cena del Señor y terminaban emborrachados, ¿no? Entonces, la iglesia no está exenta. No es exenta de problemas. Y entonces, ¿cómo reaccionamos ante esto? ¿Cómo? La iglesia tiene que cuidarse, es parte de nuestra responsabilidad. Incluso aquí un servidor, si de repente sale con que a Chuchita la bolsearon, o sea, ustedes son responsables de decirle, pastor, muchas gracias, pero esto está mal. ¿Por qué? Porque no es la iglesia del pastor. Cuando empezamos hace muchos años, más de una vez recuerdo que alguien decía, ¡ay, tu iglesita! Yo creo que me veían chiquito y por eso decían iglesita. Si me hubieran visto grandote hubieran dicho tu iglesiota, ¿no? Pero no es mi iglesia. Sirvo en esta iglesia, pero no es mi iglesia. Yo no soy dueño de la iglesia. Entonces la iglesia comparte esta responsabilidad como cuerpo, y algunos son oídos, algunos son ojos, ¿no? Todos nos damos cuenta y todos debemos de estar velando unos por otros y también tener cuidado de lo que pasa. Y entonces estos entran y dicen en el versículo 16, observen lo que dice. Estos, está hablando a estos falsos maestros, son murmuradores y querellosos que andan según sus propios deseos, cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Una muestra de algunas del perfil que tienen estas personas, ¿no? Murmuradores. Y bueno, ya hemos hablado de la murmuración bastante. El tema de querellosos
son quejosos, ¿no? Quejosos absolutamente de todo. Pareciera que a veces estos falsos maestros, por lo que está pintando aquí, son personas que les cuesta trabajo adaptarse. Tienen que, en lugar de llegar a un entorno y adaptarse, hacen una revolución. Y entonces a veces toca, me acuerdo, tengo muchas historias, si un día me invitan a un café les puedo platicar muchas historias. Hace muchos años teníamos solamente una guitarra, ¿no? Había un hermano que tocaba una guitarra aquí al frente y no teníamos, es más, el culto era hacia aquel lado, las sillas estaban así y estábamos hacia allá. Y tocaba la guitarra y un día una persona me dice, oye hermano, es que ya estamos muy mal. Dije, bueno, yo ya me di cuenta, pero ¿qué viste tú? Y me dice, es que ya estamos tocando con guitarra. Porque venía de un contexto donde la guitarra no es un instrumento musical canónico, era el órgano. Y entonces yo dije, pues si no tocamos bien la guitarra, pues menos vamos a tocar bien el órgano. Pero a veces uno acepta el que debemos de cambiar ciertas cosas. Pero cuando vas llegando y vas entrando a un medio, pues te vas adaptando y quizá podemos hacer cambios. Pero a veces todo está mal, todo no funciona. Estos falsos maestros no reconocen gobierno, no se adaptan congregacionalmente y se encuentra falta en todas las personas y en todo lo que se hace. Y entonces siempre hay un sistema, llámese iglesia, trabajo, coche, negocio, familia, siempre los sistemas tienen que mejorarse y arreglarse porque todo va al deterioro. Pero es un tema en donde a veces resulta complicado el tema del problema, de la queja constante. Y entonces estos de repente es parte de lo que hacen, entran, modifican o distorsionan y se van. Y se queda la iglesia así como diciendo, ¿qué pasó? ¿No? O sea, la iglesia después se recupera del problema, pero ya dejó un daño. Y entonces la iglesia tenemos que considerar todos estos ángulos y cuidarnos, porque dice no solamente eso, murmuran, querellosos, andan según sus propios deseos. Y entonces a veces el tema es, solo ellos saben, recuerdo, venía un hermano, traía como 4 libros, uno de ellos era uno en griego, ¿no? Y entonces se sentaba por ahí y así como que yo me sentía como en examen, ¿no? Así como que decía Entonces, no digo que esté mal, porque a veces es una práctica sana el consultar y checar, pero a veces el asunto es yo sé. Y de repente estamos en un medio, iglesia, donde somos iguales, pero a algunos no les gusta el estándar de somos iguales. A algunos les gusta el estándar de yo soy más. Y dice aquí en el pasaje también, cuya boca habla cosas infladas y adulan. Y de repente adulan a algunos como para influencia, o a veces regalan, o a veces invitan, o a veces hacen ciertas cosas para, venga chepacá. Y después cuando volteas a una realidad, ya se cambió la cosa. Y entonces existe la realidad de personas que no tienen su mira puesta en Dios, pero que tienen apariencia de piedad. Y que se bañan, se dan sus baños piadosos en conocimiento bíblico, pero el conocimiento bíblico, como dice Tito, profesan, pero con sus hechos. Y entonces nosotros como iglesia no estamos exentos. Cuando el Señor Jesucristo habla del trigo y la cizaña, y entonces dice, bueno, vamos a cortar todo. ¿Y qué dice el Señor? No corten. Oye Señor, pero alguien se metió, el malo se metió y sembró cizaña, no la corten. ¿Y cómo lo distinguimos? Por el fruto. Ya cuando dé fruto, mira, porque en la espiga de la cizaña, yo no he tenido una espiga aquí enfrente de cizaña, pero la espiga de la cizaña y el trigo es muy similar, hasta que sale el fruto es diferente. Y entonces el Señor Jesucristo nos advierte. Y nosotros debemos de tener cuidado, porque a veces quizá, ¿qué tal si nosotros somos promotores? O si somos abiertos. Una queja, no sabemos el efecto que pueda tener. Y no estamos diciendo que no te quejes. Estamos diciendo, habla y cómo podemos arreglar las cosas. Pero ¿qué hace un poco de levadura? Oye, pero sí, ¿cuál fue el problema?
Si nada más dijo esto, pues sí, nada más que dijo esto, ya se involucró este ministerio, ya se involucró este otro ministerio, ya se involucró este otro ministerio, y de repente cuando te das cuenta en esta esquina y en esta otra esquina, y el asunto se pone complicado. No sé si leyeron o vieron, es más posible que hayan visto Don Juan Tenorio, al menos lo oyeron, ¿no? En algún momento en la preparatoria, es del siglo XIX, así que yo creo que debieran de estar actualizados, ¿no? Don Juan Tenorio dice esto, es una obra de teatro de José Zorrilla. Dice: en todas partes dejé memoria amarga de mí, triste memoria. Y entonces uno piensa, cuando Jacob es recibido como huésped de honor en Egipto, en la tierra de Gosén, y lo recibe Faraón, ¿no? Ya se acuerdan la historia de José y los sueños y todo esto. Cuando lo recibe Faraón y va, ¿no?, a su encuentro, Faraón de Jacob, le dice: oye, pues platícame de tu vida, ¿cómo ha estado esto, no? Y Jacob le responde: pocos y malos han sido los años de mi vida. En todas partes dejé memoria amarga de mí. Y tú dices: Jacob, ok, 4 esposas, ok, 12 hijos, bueno, ok, a lo mejor algo pasó ahí, ¿no? Pero pocos y malos han sido los años de mi vida. Cuando en un evento lucha con Dios y o sea, la escalera al cielo, Tierra Santa, o sea, tantas experiencias que pudo haber platicado Jacob con Faraón cuando tenía miedo de su hermano Esaú y que si a lo mejor hasta aquí llegaba y toda, o sea, tanta experiencia y tanta intervención de Dios en su vida, y lo que le viene a la cabeza a Jacob es: pocos y malos han sido los años de mi vida. Mi rastro de vida, la percepción de su rastro de vida es amargura, tristeza. Y nosotros, ¿no? ¿Cuál es tu rastro? De aquí al pasado, ¿cuál ha sido tu rastro en tu familia? Ojalá que no digamos memoria amarga, dejé triste memoria. Y si es el caso, la Biblia nos invita al arrepentimiento. Y la Biblia nos invita a venir al Señor y decir: Señor, ayúdame para corregir esto. Tenemos que trabajar para corregir esto. Es importante e imperativo. Y vamos a Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, nos sirve, el Señor Jesucristo usa otra metáfora para ayudarnos a clarificar la importancia de nuestro rastro de vida. Y dice ahí en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para que sea echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una canasta, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces esto está dirigido a los discípulos. Si usted lee el capítulo 5, empieza a encontrarse con las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas son como un tema general a la audiencia que tiene ahí Jesús enfrente. Pero a partir del versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Ya lo hace más personal, ya no es a los oyentes, es a los discípulos. Bienaventurados sois. Y luego en el versículo 13: vosotros sois. Y el versículo 14: vosotros sois. Ya ahí el mensaje es a los discípulos. Y si nosotros nos identificamos como discípulos de Cristo, este mensaje es para nosotros. Y entonces la sal y luz enfatiza una utilidad y un efecto de estos elementos sobre algo. Estos producen algo. La sal produce algo y la luz produce algo. Y entonces podemos entender que tiene que ver con un carácter, con el carácter que se espera de nosotros. La sal, el cloruro de sodio, en nuestros tiempos es cloruro de sodio y mañana no deja de ser cloruro de sodio. Es sal y mañana es sal y pasado mañana es sal.
es refinada y entonces usted puede tener hasta sal de grano ahí guardada un año y la usa y es sal. Pero resulta que en este tiempo la sal a la que se tenía acceso era una sal que el 30% era sal, entonces no era una sal pura. Y de repente esta sal pues no tenía el efecto esperado. Y entonces esta sal pues era algo que, pues, ¿para qué quieres un salero que tiene sal que no sala? Entonces pues lo tiras, ¿no? Y entonces la sal tenía este problema, la sal se volvía insípida. Y entonces pienso yo, ¿no? Dice el Señor, ¿con qué será sal? Sí, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si está dando a personas, a discípulos, ¿cómo es que un discípulo podría perder este efecto, su salinidad? Digo, pensemos ahorita en la salinidad. ¿Puede un discípulo de Cristo dejar de tener sabor? Se me hace fuerte, ¿no? Que el Señor Jesucristo diga, ustedes son la sal, pero si la sal pierde su salinidad, ¿qué cosas o acciones podrían llevarme a perder mi efecto? No está hablando de pérdida de salvación ni de nada de esto, pero ¿puedo yo dejar de ser? Esto espanta, ¿no? Digo, yo dije, tantas veces lee uno este pasaje y das por hecho ciertas cosas, pero yo creo que algunas merecen cierto cuidado, ¿no? Y aquí hay varios usos de la sal, ¿no? ¿Qué hace la sal? Retarda la corrupción. ¿Y qué hace la sal? Da sabor. ¿Y qué hace la sal? Es muy buena para reducir infecciones. O sea, la sal es vital. Para el sistema, para el cuerpo, la sal es vital. No podemos vivir sin sal. Quizá no funcionaría el planeta igual sin sal. Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo que el discípulo es alguien muy importante, porque tiene una influencia o debe de tener una influencia vital en el sistema. Y quizá en algún momento la presencia de la sal hace la diferencia. Te comes una sopita, ¿no? Te traen una sopita y traes la sopita y a la hora que le das la probada no le pusieron sal. ¿Es agradable? Como dice mi mamá, decía mi mamá, sabe a berrinche. Yo no sé si los berrinches saben, ¿verdad? Pero mi mamá decía, sabe a berrinche. Entonces, la sal, la presencia de la sal en algo hace la diferencia. Entonces, la presencia de un cristiano en la escuela o en el trabajo o los vecinos debe de hacer la diferencia. Y a veces nosotros decimos, quítame este trabajo porque todos los empleados, mis compañeros, unos mal hablados. Y como yo nací en cuna de buen hablados, entonces me da urticaria los mal hablados, ¿no? O sea, queremos que Dios nos saque de ambientes feos, porque no son para nosotros. O sea, y entonces dice, nosotros estamos puestos en ciertos lugares para hacer la diferencia. ¿Qué hacía Cristo cuando llegaba a un lugar? Cristo se paraba en una sinagoga y ni siquiera le decía nada a los demonios, ni siquiera. Y los demonios, ¿qué tienes con nosotros? Cuando Jesucristo hablaba, la gente decía, este habla con autoridad, no como los escribas que dicen una cosa y hacen otra. Entonces la gente veía en Jesús, Jesucristo estaba ahí, hizo la diferencia para la mujer adúltera, hizo la diferencia para Nicodemo, hizo la diferencia para el joven rico, hizo la diferencia para la mujer samaritana, para un montón de gentes, hizo la diferencia. La presencia de Cristo ahí con ellos fue extraordinaria, un sabor bueno. Y entonces nosotros, nuestra presencia ahí tiene que ser, qué bueno que hay un cristiano ahí, porque de no ser por eso, a lo mejor la cosa estaría peor. Por la influencia, por la presencia.
Porque ¿quién eres? Templo del Espíritu Santo. O sea, no vas solo, vienes acompañado. Y entonces, esta vida redimida, quizás sola, tiene influencia, cuanto más cuando sus palabras son sazonadas con sal y cuando su comportamiento es un comportamiento positivo. Parece que la pura presencia de un cristiano en un lugar debiera de ser suficiente. Y si entonces la sal es tan importante en el sistema, entonces el cristiano podría cambiar un entorno. ¿Podríamos cambiar esta sociedad? Y dice el Señor, pues no te miro. O sea, porque a veces la preferencia es, calladito te ves más bonito. No te metas en problemas, no les digas nada, tranquilo. Tu fe es una cosa y eso que está pasando es otra cosa. Imagínate el Señor Jesús hoy con los discípulos, tranquilos muchachos, calmados. No se metan en problemas, ustedes no digan nada. Ustedes son cristianos, yo sé que son cristianos, yo lo sé, y con que yo lo sepa nos basta. Así que no importa si no hacen nada, ustedes tranquilos, conserven su vida. No, ahí está Esteban, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Qué me distingue con claridad de los demás? Porque cuando la sal pierde su efecto, tiene dos problemas. A los que podría producir un beneficio no lo hace. Y la misma sal se deteriora o no sirve. Y entonces si el cristiano no está haciendo la diferencia en un lugar, estamos privando a personas que podrían tener la posibilidad de conocer a Dios. Por una actitud mía podrían decir, oye, pero ¿cómo hiciste tú esto? ¿Por qué le dijiste la verdad? ¿No te convenía? Pues, ¿por qué fuiste honesto? Yo te vi, tenías chance de quedarte con eso. Pero ¿por qué fuiste honesto? ¿Por qué fuiste fiel si tenías oportunidad? Nadie se iba a dar cuenta. O sea, la diferencia, hacer la diferencia en un contexto, en un lugar, en un círculo de influencia puede tener efectos y deja una estela, ¿no? Una influencia. Y luego dice en el versículo 14, son la luz del mundo, una ciudad no puede esconderse, ¿no? Dice, ni se pone debajo de una canasta. El 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean. El énfasis es que la gente vea, no es obras a la secreta, ¿no? Yo hago cosas buenas pero no le voy a decir a nadie. No tienes que andar, porque aquí dice para que glorifiquen a Dios, no para que te den las gracias a ti. O sea, la idea de las buenas obras es que la gente sepa que esa acción es el resultado de tu fe. Y de tu fe en Dios, en un Dios que es así, asado. Pero dice aquí que es importante que la gente... ¿Cómo puedes conocer de Dios si no ves? Ahora, no estamos diciendo que se aparezcan, pero resulta que la fe es un tema que es tangible, es medible. La fe se puede medir, ahí está Santiago. Si tus palabras no las controlas, tu fe y tu religión no sirve. Entonces la fe es tangible, es medible, sí se puede medir. Y entonces está invitando a que nosotros tengamos esa actitud. ¿De qué calidad deben ser las acciones para que produzcan este efecto? ¿No? Y entonces está hablando de una comunidad de discípulos que van a transformar el mundo. Y por eso necesitamos escuchar esto, para saber cuál es la posición que nos toca hoy. La iglesia debe ser el medio para aplicar esto, impregnar a la sociedad con los valores del reino que la gente vea que se puede vivir con integridad, que se puede amar, se puede perdonar, se puede. Puedes liberarte del resentimiento, puedes liberarte de la amargura, se puede. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa eso. Y muestra de ello es Él que mira, Dios está haciendo su obra. Y él tenía suficientes elementos para amargarse. Ahí está José en la cárcel, injustamente. Tenía elementos para amargarse toda su vida. Y entonces, ¿qué? El tipo, la mano de Dios estaba con él. Y el tipo, un genio, estratega, da a conocer a Dios. En medio de circunstancias que tú dirías, maldice a Dios y muérete. Filipenses 2.
En Filipenses 2 ya hablamos bastante de esto, capítulo 2, versículo 14. Hagan todos sin murmuraciones y contiendas. Ok, ya lo escuchamos, ya habla. Pero este verbo, este imperativo, hagan todos sin, ¿no? Está conectado con el 2.5. Y el 2.5 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, el hacer las cosas sin murmuraciones no está flotando, sino que viene conectado. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios, no se aferró a lo que era, dejó su posición, se hizo hombre, se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para beneficio de todos. Y entonces, cuando conecta la persona de Cristo con hagan todos sin murmuraciones, entonces nos lleva a la mente Cristo. Y así como Cristo, yo, relájate, despójate, no tienes tanto que despojarte, pero a veces sí de orgullo y de un montón de cosas. Despójate, hazte obediente, sé humilde, y como dice Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces mantente en ese rango. Si Cristo hizo esto por beneficio, entonces tú bájale unas rayitas, ¿no?, a tu rollo, para que también seas de beneficio. Y luego dice, versículo 2.15, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. Entonces, otra vez, conectar mi conducta con mi fe. Cristo es Cristo es así, entonces mi conducta es sin murmuraciones, sin pleitos, y entonces yo me identifico con Dios, como hijo de Dios, sin tacha, sin acusación. Y como dice Pedro, a lo mejor en lo que nos acusan, se nos acusan como malhechores, Dios sea glorificado. Es que lo acuso porque nunca dice mentiras. A que te acusen por, hermanos, necesito que oren por mí porque me están acusando porque robé dinero en mi trabajo. ¿Y cómo fue eso, hermano? ¿Y qué pasó? Pues sí me robé dinero, pero pues quiero que oren para que Dios me libre. Una cosa es padecer injustamente y otra cosa es padecer justamente. Y si nos alineamos, dice Pedro, si vas a padecer o a sufrir, que sea por injusticia. Y entonces dice que seamos irreprensibles. Y no solamente irreprensibles, sin mancha, sencillos, tranquilos, hijos de Dios en medio de una generación. Otra versión dice torcida y depravada. Ahora no les digan así porque les van a poner una corretiza, ¿verdad? Espero que lleven tenis buenos para que corran, ¿no? Pero dice, ¿en dónde están? ¿Cuál es el medio de nuestra oportunidad para resplandecer? La luz. Ay, donde hay luz, me siento bien cómodo. Pues qué chiste. Todos están lampareándose, echándose la lucecita así a los ojos. No, el medio para resplandecer es la oscuridad. Y entonces en esta generación depravada y corrupta en la que vivimos, es como posiciónate, ponte ahí y ponte en el lugar adecuado, porque dice el Señor Jesucristo que la luz debe estar en medio, o debe estar en un lugar visible, no abajo. Y entonces, en la sociedad en la que estamos, con los problemas que hay, nuestra posición es alumbrar, y entre más negro se ponga, es mejor, porque entonces tienes más chance de alumbrar. Y cuando esta sociedad a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, y hay ahorita una confusión increíble, nosotros no nos toca venir a juzgar y a criticar todo, nosotros nos toca venir a hacer una luz y que estemos en un lugar apropiado para que la gente vea que hay una opción, para que la gente vea que no tienen que seguir ese camino, que sí se puede ser diferente, que hay beneficios por ser diferente, y que el tratar de llevar esa vida con estos valores de depravación va a tener consecuencias y va a tener una ruina. Y no nos vamos a dar nuestros baños de pureza escondiéndonos de la sociedad. Al contrario, cuando salimos con nuestros rollos de los inconversos, ¿no?, los del mundo, cálmate, pues tú eres extraterrestre, o de dónde saliste, ¿no? O sea, somos parte, de ahí salimos, y a veces el mundo no se nos ha salido del todo, ¿no? Entonces, más bien, mi papel, dice aquí, en medio de la cual resplandecéis. Dice, qué interesante,
para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna, en medio de la cual resplandecen como luminares. Ahí. Oye, pero es que esta sociedad, pues ahí te puse, mijo. Ahí quiero que des luz. Oye, pero es que ahí, ¿en dónde quieres estar? Aquí en la iglesia. Unidos, en tu nombre. O sea, aquí tenemos que, bueno, no dudo que nos alumbremos, pero el efecto que trae mayor trascendencia es afuera. Dice que nosotros podemos, para que la luz del evangelio de la gloria de Cristo resplandezca en sus corazones. Nos toca llevar, somos portadores de Dios, de sus valores, de ciertas características del fruto del Espíritu. Y entonces la gente, ahí donde estamos, la gente tiene que ver. Y en medio de esa situación tenemos que pedir sabiduría, porque estamos rodeados de una generación mayormente sin valores y confundida y alejada de la verdad, y podemos influir. Y nuestro rastro de vida puede ser una influencia en otros que digan: esta persona me habló y me convencí de esto. ¿Cómo llegó el evangelio a nosotros? Fue una persona la que nos habló, y Dios hizo obra. Pero a veces ves ciertas cosas en ciertas personas y Dios usa eso, y entonces alumbra. Y entonces la luz de Cristo, la vida de Cristo hace la diferencia. Y dice aquí en el 15, en el 16, 2:16, asidos de la palabra de vida. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de mi luz? Es Cristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces, ¿cuál es el punto? Poner en el centro y arriba la palabra de Dios. Y aquí hay un efecto de ida y vuelta. Dice, asidos, agarrados de la palabra de vida, pero agarrados por la palabra. O sea, esta palabra me sostiene y yo vivo sus valores y la sostengo. Y entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? No son mis ideas, un coco wash, la actitud mental positiva. No, son palabras escritas, dadas por un Dios vivo que resucitó de entre los muertos, y que este mensaje tiene poder hoy. Y entonces yo estoy agarrado de la palabra, asido a ella, y la misma palabra me sostiene para que entonces yo pueda mantener ese flujo, ¿no? Ese constante flujo, para que en el día de Cristo yo me pueda gloriar, dice Pablo. Y entonces, ¿cuál es el rastro de vida? Si en la obra de don Juan Tenorio el panorama es triste, quizá nosotros podríamos decir: en todas partes dejemos memoria agradable de nosotros, memoria que dé gloria a Dios, y que la gente diga: ay, yo me acuerdo de esa persona, gracias a Dios por su vida. Una estela, un rastro de vida que tenga beneficio para otros, que tenga gloria a Dios, y que sea una alegre memoria. Pero nosotros tenemos que trabajar para que eso suceda. Padre bueno, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque estás interesado en nuestra trayectoria de vida, en nuestro rastro. Vemos el rastro que dejó Jesús y lo vemos aquí en la palabra. Vemos el rastro de otros como Pablo, Tito, otros tantos, y vemos ese beneficio que ha producido a muchos. Y gracias, Señor, por invitarnos y ser sal, ser luz, e invitarnos a hacer la diferencia en la sociedad en la que vivimos. Ayúdanos a obedecer este imperativo de resplandecer en medio de esta generación, hacer los ajustes para saber que nos toca hacer la diferencia y estar en el lugar correcto, en la posición correcta, para que otros vean nuestras buenas obras y te glorifiquen solo a ti. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.